Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Víctor Guerrero, pastor principal de la Iglesia de Cristo Maná Ministerios. Y bienvenidos a nuestro canal una vez más. Estamos con una serie de estudios que llamamos Las Primeras Semillas. Y posiblemente usted esté aquí por una de tres razones. Una, posiblemente sea suscriptor de nuestro canal y tiene la oportunidad de estar viendo estos temas que nosotros compartimos a las personas que recién acaban de entregar su vida al Señor Jesucristo, los cuales llamamos Primeras Semillas. Posiblemente usted esté aquí porque le pasaron un link, ya que esté tomando estas clases de manera presencial dentro de nuestro ministerio y por alguna razón usted no haya podido asistir a esta clase y su maestro le haya dado este link para que pudiera ver la clase y de esa manera no perderlo. Y posiblemente, ¿verdad?, sea usted un capacitador y esté teniendo acceso a este video para poder escuchar el desarrollo del tema y de esa manera poder compartirlo también con otros. Sea cual sea su razón por la que esté aquí, sea usted bienvenido y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, el cual es el tema número 4, que se titula La importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Poderosa. Veamos cuán poderosa y por tanto importante es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a descubrir a través de algunos pasajes bíblicos lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros y a favor de nosotros. Y para esto vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Primero vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, la cual dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bien, el primer punto aquí a tratar es lo poderoso que es la palabra de Dios en cuanto a creativa. La palabra de Dios es creativa. Dios todas las cosas que existen las hizo por el poder de su palabra. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, ¿verdad?, dice que Él dijo, y sea la luz, y fue la luz, y dijo, sean los animales y se multipliquen las bestias del campo, los árboles del campo, etcétera, etcétera. Todo fue a través del poder de su palabra, porque su palabra, cuando Él dice, su palabra crea. Y Pedro, en la segunda carta, nos está diciendo prácticamente que todos aquellos que ignoran de Dios, lo están ignorando por voluntad propia, es decir, quieren ignorarlo. Dice, porque realmente todo lo que existe, todo lo que se ve, tanto los cielos como la tierra, fueron creados por el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? En el tiempo antiguo fue hecho todo por la palabra de Dios. Entonces, todo mundo sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, que Él las hizo con el poder de su palabra, y quien desee ignorarlo, bueno, lo ignorará por voluntad propia, pero no porque no sepa que Él es el creador. Entonces, número uno, la palabra de Dios crea. La palabra de Dios es creadora. Número dos, Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice que la palabra de Dios es poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Romanos 1, 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es poder. El evangelio de Cristo es poder para salvación, de tal forma que todo aquel que cree en Cristo es salvo. Recuerden los temas anteriores, y si no los ha visto, le invito a que los vea, pero hemos visto que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando Él viene a nuestra vida, cuando su Espíritu Santo se posa en nosotros, nos convertimos en el templo de su Espíritu Santo, y entonces este evangelio nos salva. Tiene poder para salvar. Hemos creído en una palabra de poder, una palabra que trae salvación. Número 3, Lucas capítulo 7, versículo 7 nos enseña que la palabra de Dios es sanadora.
sanadora. Dice 7:7 de Lucas, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esto es la historia del centurión cuando se presenta delante de nuestro Señor Jesucristo y le dice al Señor Jesucristo, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Le dijo el centurión, yo soy una persona de autoridad y sé que tú eres una persona de autoridad. Dice el centurión, cuando yo digo algo, eso se hace, ¿verdad? Así es que yo sé que si tú dices la palabra, tú tienes la autoridad, si tú dices la palabra, la sueltas de tu boca, entonces mi siervo sanará. La palabra de Dios, mi estimado hermano, amigo, es sanadora, es restauradora. Bien, continuamos. Mateo capítulo 8, versículo 16, dice que la palabra de Dios es liberadora. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces la palabra de Dios es liberadora, libera a la persona, libera de las cargas, pensamientos, demonios, opresiones, toda clase de situación mental, opresión espiritual que la persona esté viviendo. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos totalmente libres. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, nuestro Señor Jesucristo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es alimento para el ser humano, para el espíritu, para el alma, ¿sí? Número 6, Hechos capítulo 20, versículo 32, dice que la palabra de Dios sobreedifica. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces la palabra de Dios, mi estimado hermano, amigo, nos sobreedifica. ¿Qué significa sobreedificar? Obviamente conocemos las edificaciones. Las edificaciones son aquellas que se hacen desde el plano recto de la tierra, ¿verdad? A partir de ahí se empieza una edificación, se hacen los cimientos y se empieza a edificar. Pero una sobreedificación es aquello que se construye encima. Entonces Dios no solamente nos edifica, sino que la palabra nos sobreedifica. Lo que hemos recibido crece y se desarrolla nuestra vida, nos hace crecer, nos hace avanzar, edificando sobre lo que Dios ya puso en nosotros, que es su Espíritu Santo, que es a Cristo Jesús, que es la salvación de nuestra vida, y ahora su palabra tiene el poder de sobreedificarnos, es decir, hacernos crecer, desarrollarnos, llevarnos más arriba, más lejos. Así que por la palabra fue hecha la creación, por la palabra somos salvos y nacemos de nuevo, somos sanos, nos hace libre de las opresiones demoníacas, nos alimenta, nos hace crecer y avanzar espiritualmente y finalmente nos produce fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, la palabra de Dios nos llega a través de simbolismos, ¿sí? La palabra de Dios nos llega a través de simbolismos, los símbolos de la palabra de Dios. Y cada uno de estos símbolos representa algo poderoso que la palabra de Dios hace con nosotros, ¿sí? Primero que nada, Efesios capítulo 5, versículo 26, compara la palabra de Dios con agua. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, habla de una purificación de nuestra vida, habla de una purificación de nuestra alma, habla de una purificación de la persona, de la iglesia, de todo lo que está en el camino de la palabra, todo aquello que cubre la palabra.
y la palabra viene sobre personas, sobre las personas, sobre la iglesia, sobre a toda aquella persona que se acerca a Cristo. Y entonces la palabra de Dios viene como agua que lava, que purifica, que limpia, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado esos tiempos maravillosos cuando llegamos cansados del trabajo, fastidiados, llegamos agobiados, cansados, sudados y todo lo demás. Y llegamos y nos damos un buen baño y esto nos da frescura a nuestro cuerpo, regresa nuevamente las fuerzas a nuestra vida, a nuestro cuerpo, sentimos que nuestro cuerpo descansa. Bueno, eso hace la palabra con nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero también lo hace con nuestro cuerpo, ¿verdad? Hace descansar nuestra mente, hace descansar nuestro físico. Otra cosa con la cual se compara la palabra de Dios es, como lo decíamos hace un momento, con alimento. Bien lo dice Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 3, otra cosa con la que se compara la palabra de Dios es con una lámpara. Salmo capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro caminar, que alumbra por dónde vamos nosotros dando nuestros pasos. La palabra de Dios alumbra nuestro destino. Acuérdense una cosa, que nosotros, el Señor Jesucristo para nosotros es nuestra luz, pero también es el camino, es la verdad y es la vida. Este pasaje de Salmos capítulo 119, versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, se dice que en la antigüedad las personas, cuando caminaban por un camino por la noche, se amarraban unas pequeñas lámparas en sus pies, ¿no? Y esto es a lo que se refiere. Prácticamente las personas podían ver solo lo que estaba delante, no podían ver más allá. Como ahora, ¿no?, que andamos en nuestros muebles, en nuestras camionetas, en nuestros autos, pues las luces alumbran un buen tramo de camino. No podemos ver todo, pero en aquel entonces era menos, solamente podías ver lo que estaba delante. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, alumbra nuestro camino, pero también significa que esta luz nos debe llevar a dar pasos firmes y sólidos, de una manera paulatina, sin correr, sin desesperarnos, ¿verdad? Dar pasos firmes, pasos sólidos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en el conocimiento de la palabra de Dios, porque déjame decirte que al final de cuentas el estudio de la palabra, el estudio, el discipulado, el hecho de avanzar en conocimiento en cuanto a Dios, en cuanto a su voluntad, es una de las cosas que más toma tiempo en nuestro desarrollo cristiano. Es decir, pueden pasar años y tú sigues creciendo, sigues conociendo. Entonces, la palabra de Dios es una lumbrera a nuestros pies, con pasos sólidos vamos caminando hacia nuestro destino, no solamente aquí en la tierra, sino a nuestra eternidad. La palabra de Dios también dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, que nuestro Señor Jesús, que la palabra, es una roca. Es una parte sólida para nosotros, donde nosotros podemos pisar fuerte, pisar firmes y pisar seguros. Mire versículo 7 versículo 24 del capítulo 7 de Mateo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces la palabra de Dios se compara a una roca, un lugar sólido donde nosotros podemos edificar nuestra vida. Usted puede edificar su vida, sus pensamientos, sus acciones, todo lo que usted es en la palabra de Dios, porque es un lugar sólido. No sé si conozca esta parábola que nuestro Señor Jesucristo puso. Habló de un hombre necio, habló de un hombre sabio. Uno edificó su casa sobre la arena, sus propios pensamientos, deseos, acciones, pero el otro lo construyó sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y él lo dijo muy claramente: el que oye mis palabras es como un hombre que edifica su casa sobre la roca, sobre algo firme, fuerte y sólido, que no caerá
y no podrá ser destruido por las olas que vengan del mar. Vamos a entonces, quiero tomar este tiempo para casi cerrar ya, y quiero decirle que el diablo siempre va a estar en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, y Satanás o el diablo es padre de la mentira. ¿Quién es el diablo? Bueno, pues ya lo dijimos, padre de la mentira, ¿verdad? A él le encanta transquiversar todo lo que Dios dice. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro en Juan capítulo 8, versículo 44, y él estipuló, ¿verdad?, que Satanás es padre de la mentira. Así que de Dios, de su boca, de su palabra, sale solo verdad, y del diablo solo sale mentira. Todas las promesas que hace el diablo, todos los ofrecimientos y las formas en que propone al hombre alcanzar el gozo, alcanzar la paz, alcanzar la prosperidad e incluso hasta alcanzar la espiritualidad, son mentiras. Todo va a causar problemas y conflictos. Es por eso que las personas que viven fuera de la voluntad de Dios no solamente están haciendo su voluntad, sino que muchas veces le están creyendo al diablo. Están viviendo a la manera que el diablo, que Satanás les está ofreciendo que vivan, y han sido envueltos en sus mentiras, han caído en sus mentiras, y esa es la razón por la cual muchas cosas les han salido mal. Por ejemplo, ¿qué te dice Satanás? No tienes que ir a la iglesia, no tienes que recibir a Cristo, tú eres buena persona, tú puedes ser buena persona, tú puedes alcanzar el cielo, tú puedes, no creo que Dios te vaya a mandar al infierno, pues no, a lo mejor no eres tan bueno, pero no es tan malo, ¿ves? Pero sin embargo la palabra de Dios dice que el hombre que pecare ciertamente desaparecerá, ciertamente el Señor terminará con ella. Entonces, está lo que Dios dice contra lo que el diablo dice. Número 2, ¿cuál es la táctica del diablo? Desde el principio la táctica del diablo es una: poner en tela de duda la palabra de Dios. La primera mentira que se registra del diablo fue sobre la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? No coman de este fruto, porque el día que coman, ciertamente su vida terminará. ¿Sí? ¿Y qué dijo Satanás? ¿Te dijo Dios que tu vida va a terminar? No es cierto. Lo que pasa es que el día que comas de ello, vas a ser como Dios, vas a conocer, vas a tener esa sabiduría, ¿verdad? Y entonces cayeron en la trampa y en la mentira del diablo. Siempre el diablo va a poner en tela de duda lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Que no hagas esto. No es cierto, puedes hacer, tú ya eres salvo, al cabo ahorita luego le pides perdón a Dios y dice ahí que Él te va a perdonar siempre. Entonces, aguas con esto. Debemos creer la palabra de Dios y no creer la palabra del enemigo. Número 3, ¿cómo podemos nosotros escapar del diablo? Lo que el diablo hizo en el principio lo sigue haciendo hoy, engañando con la mentira, en la cual millones todavía están. Y aún los creyentes debemos seguir permaneciendo en guardia. Pero al final de cuentas, lo que nos libera y nos mantiene libres será conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia, pues, podemos concluir que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un regalo de Dios para el hombre. La Biblia es clara, en su propósito. La Biblia es clara en su propósito. La Biblia es para leerla, para oírla, pero también
para memorizarla y obedecerla. Número 5, la Biblia es una colección de 66 libros dividido en dos grandes secciones. El Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. ¿Cuál es nuestro proyecto, nuestra tarea para esta ocasión, para esta semana? Número 1, orar para darle gracias a Dios por el poder de la palabra de verdad y por la Biblia, instrumento por la que Dios nos sigue hablando. Número 2, si tú tienes una Biblia, excelente. Pero si no tienes una Biblia, la tarea va a ser que consigas alguna Biblia. Cómprate una Biblia. La verdad es que no es muy cara. Mira, a veces en cuanto a celulares, los compramos sin titubear. ¿Sí? 2,000, 3,000, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Y ni nos tiembla la mano. Pero hablar de 500 pesos, 400, 600, 800. Es una lana, ¿no? Nos duele el codo para poder comprar una Biblia. Algunos tienen la Biblia, aquella que le regalaron por años y años y no se han comprado, ya parece acordeón la pobre Biblia, y ni así, ¿verdad? Entonces, la tarea va a ser que si no tienes una Biblia, te compres una. Número 3, divide el Salmo 119 en 7 partes y le vas a leer una parte cada día de la semana. El primer día vas a leer del capítulo 1 al capítulo 32. El segundo día vas a leer del capítulo 33 al 59. El tercer día vas a leer del capítulo 57 al 80. El cuarto día vas a leer del capítulo 81 al 104. El quinto día vas a leer del capítulo 105 al capítulo 128. El sexto día vas a leer del 129 al 152. El séptimo día vas a leer del 153 al 179. Bien, y esa es la tarea para esta semana. La otra tarea, que va a ser parte de tu tarea y ojalá que la puedas realizar, es apréndete de memoria los nombres de los libros de la Biblia. Apréndete de memoria todos los libros de la Biblia. Apréndetelo por partes, ¿verdad? Vete por partes. Vas a ver que sí es posible. Entonces, esta semana nuestra tarea es descubrir la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, léelo, y lo que lees ahí que Dios dice, eso es. Olvídate las mentiras del diablo. Si tú lees algo, dices, no, es que no creo que Dios pueda hacer con esto conmigo, es porque hay una mentira tratando de opacar la verdad de Dios. Así es que, mi estimado hermano, amigo, suscriptor, le doy las gracias por haber llegado hasta aquí en este tema con nosotros, y no me queda otra más que despedirme y desear que Dios me le bendiga grande y ricamente, y nos vemos en nuestro próximo tema. Muchas bendiciones.